Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Ayer les contábamos un alto el fuego entre Israel y Hamás y hoy les contamos que la confusión se instala en torno a ese alto el fuego y que el parón en la guerra está en el aire. Según varios medios israelíes y británicos, la liberación de rehenes que íbamos a ver esta mañana se retrasa como mínimo hasta mañana viernes y las tropas de Netanyahu no van a detener sus ataques antes de ese momento. Algunas informaciones apuntan a que Israel no ve lejos el acuerdo, pero afirma que no habrá alto el fuego hasta tener un calendario definitivo firmado por Hamás. Así que vamos a aclarar primero lo que ha pasado esta noche, que al menos de momento deja o aleja el alto el fuego en Oriente Medio. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Pues sí, hasta la medianoche todo transcurría según lo previsto. Netanyahu y el ministro de Defensa hacían incluso declaraciones amplias poniendo en valor el esfuerzo para llegar al acuerdo con Hamás, pero justo a las 12 de la noche llegaba un mensaje del gabinete de prensa del gobierno israelí a todos los periodistas acreditados en los que nos remitía una declaración del director del Consejo de Seguridad Nacional en el que literalmente decía que el acuerdo original con Hamás para la liberación gradual de los presos no se hará antes del viernes. Después, distintos medios locales o Reuters aseguraban, Ángels, ya de madrugada, que esto supone también que se retrase el alto al fuego sobre la franja también unas 24 horas. Esto es lo que sabemos a esta hora. Un acuerdo que debería entrar en vigor en 2 horas queda ahora en suspenso. Sobre el terreno, Nico, ¿qué se dice? Porque tú has estado con algunas familias de secuestrados en las últimas horas. Pues justo, Ángel, me encontraba con ellos a medianoche, los últimos familiares, hermanos de secuestrados, padres, madres, incluso también la nieta de una señora de 85 años que fue secuestrada en un kibutz y que se mostraba decepcionada con esas noticias que llegaban de madrugada. Su abuela y su primo están secuestrados, están en Gaza, los secuestraron de su kibutz, de Nir Oz. Con respecto a cómo se siente ahora, que está muy tensa, que es muy complicada la situación, porque no sé si su abuela realmente va a llegar. Ninguna familia sabe exactamente cuándo van a ser liberados sus familiares. En todo caso, continúa la ansiedad entre este grupo que sigue manifestándose, Ángels, aquí en Tel Aviv, delante del Ministerio de Defensa. Nico, después volvemos contigo. Gracias. Hasta luego. Precisamente esta noche el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado con los líderes de Qatar y de Egipto que han mediado para este acuerdo. Les ha trasladado su agradecimiento, aunque después de las informaciones que apuntaban a ese retraso del que hablaba Nico, la Casa Blanca no ha vuelto a pronunciarse. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Quien según la agenda prevista va a hablar hoy con el primer ministro Benjamín Netanyahu es Pedro Sánchez, que está ya allí en Israel, en Oriente Medio, en el que es su primer viaje oficial de la legislatura. Moncloa asegura que le trasladará que Israel tiene derecho a defenderse, pero que debe respetar las reglas del derecho internacional. La noticia internacional, de todas formas, está hoy también en la nueva victoria de la ultraderecha, esta vez según los sondeos a pie de urna en Países Bajos. Es la primera vez que la extrema derecha gana allí en Países Bajos. Entre gritos, como ahora escuchaban, lo celebraba su líder, Geert Wilders, mientras los socialdemócratas dicen que están preocupados porque esta victoria tiene tendencias fascistas, aseguran. Según las primeras proyecciones, la ultraderecha obtiene 35 de los 150 escaños, más del doble que en las últimas elecciones. En segunda posición, 10 escaños por debajo, la alianza entre socialdemócratas y ecologistas. Y en tercera ya, los liberales de Mark Rutte, el primer ministro saliente. Los analistas creen que la extrema derecha tiene difícil con todo sumar los apoyos necesarios para gobernar. Además, en Europa, los debates de España, porque en el Europarlamento discutieron ayer sobre la ley de amnistía a propuesta del Partido Popular. El PP buscaba un pronunciamiento de, entre otros, el comisario de Justicia, Didier Reynders, que aseguró que la Comisión analizará la amnistía como hace con las leyes de todos los Estados miembros. Y añadía Reynders, es un asunto interno de España. Explica que en todo caso, él lo va a seguir, la Comisión lo va a seguir muy de cerca. El debate fue bronco, pero no muy concurrido, de hecho más bien poco concurrido. De los más de 700 diputados, ayer acudieron a la Cámara menos de un centenar. Es jueves, es 23 de noviembre. Por ese debate en el Parlamento Europeo seguimos, porque, como decimos, asistieron muy pocos parlamentarios, pero eso no evitó que fuera tenso y que haya dado lugar a titulares en esa línea. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Representantes de la extrema derecha acusaron a Sánchez de dar un golpe de Estado y la mesa tuvo que intervenir para llamar al orden en algunas ocasiones. De ese centenar que había en el Parlamento, la mayoría eran españoles y de quienes intervinieron la mayoría del Grupo Popular o de la extrema derecha. Nos vamos a Estrasburgo. Corresponsal Beatriz Ríos, buenos días. Buenos días.
así el de ayer fue un debate duro, marcado por los cruces de acusaciones. Pacto de lawfare que convierte a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces. Eso decía Dolors Montserrat por los populares e Irache García Pérez por los socialistas respondía: señores del PP, no hay mayor ataque al Estado de Derecho que su alianza con la extrema derecha. Que no se fiara, le decía Adrián Vázquez de Ciudadanos al comisario de Justicia. Señor Reinders, no se fíe, ya sabe usted cómo se las gasta el señor Bolaños. Mientras Jordi Solé de Esquerra, que en las manifestaciones de estos días se haya exhibido simbología nazi, apuntaba que eso es lo que nos debería preocupar a todos. El debate de ayer fue tenso, bronco. Que van a aterrorizar a los jueces. Thank you very much. Please, Y las intervenciones se alargaban entre gritos. Y es que el debate estuvo dominado por las intervenciones de eurodiputados populares, conservadores y de extrema derecha, en un hemiciclo prácticamente vacío y que aspiraba a ser europeo, pero fue muy español. Lo cerró, eso sí, el comisario de Justicia, que dice que la comisión llevará a cabo un análisis riguroso e independiente del texto de la amnistía, pero también de los acuerdos políticos y sus posibles consecuencias. A la batalla por la amnistía se une estos días la del Poder Judicial. Ayer el Gobierno anunció que va a renovar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en el próximo Consejo de Ministros. Esto ya será el martes que viene. Lo aseguran fuentes del Ejecutivo a la SER. La ratificación llega después de dos polémicas que le han puesto en el centro de la disputa judicial y política. La primera, cuando casi una veintena de fiscales del Supremo le acusaron en un escrito de no defenderles de lo que dice el acuerdo entre PSOE y Junts, el que contempla el lawfare o persecución judicial al independentismo. La segunda, la decisión del Tribunal Supremo que anuló por desviación de poder, dijo, el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala de lo militar. Un dato sobre la natalidad en España. En la última década ha caído un 28%. Solo el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística, bajó más de un 2%. Se desploma sobre todo el número de hijos por mujer en Canarias y Asturias, menos de uno en ambas. En general, hay menos mujeres en edad fértil y factores materiales que retrasan la edad de tener hijos. Es una información de Adela Molina. A la socióloga Marta Seit le hemos preguntado si en España nacen menos niños porque no se quiere o porque no se puede. La respuesta sería fundamentalmente porque no podemos, porque las encuestas lo que nos indican es que la mayor parte de las personas siguen deseando tener hijos. Se desean de media 2 hijos, pero la realidad es que se está teniendo 1,16 por mujer y cada vez más tarde. La edad para ser madre se acerca a los 33 años. Entre las barreras a la maternidad, esta experta cita los empleos precarios, el imposible acceso a la vivienda y las dificultades de conciliación. La solución pasa por medidas que resuelvan estos problemas y que ayuden a la crianza más allá de los primeros meses. Se ha hecho mucho hincapié en los permisos, pero falta ir más allá porque la conciliación es complicada a lo largo de toda la infancia. Ahora se ha pasado al 0 a 3, se está haciendo un esfuerzo consciente para también ampliar esta cobertura, ¿no?, de las escuelas infantiles públicas y que lleguen a todos los grupos poblacionales y especialmente a los más vulnerables, pero efectivamente hay que ir más allá y hay que hacer que sea posible conciliar. 2022 nos deja además otro cambio sociológico relevante. Los bebés de madres no casadas superaron a los de madres casadas. Es la primera vez que ocurre en la serie histórica del INE que arranca en 1975. El Gobierno de Reino Unido aprueba una nueva bajada de impuestos que alcanzará, según sus cálculos, a 27 millones de trabajadores y junto a él una subida del salario mínimo del 10%. El anuncio llega cuando los analistas prevén elecciones en otoño de 2024 y con los laboristas hasta 20 puntos por delante en las encuestas. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El Gobierno británico ha calificado de histórica la bajada de impuestos anunciada este miércoles para empresas y trabajadores, pero tanto la oposición como los organismos independientes aseguran que apenas tendrán un impacto positivo en la calidad de vida de las familias. Llevará tiempo bajar los impuestos hasta los niveles que estaban antes, pero esto es un comienzo, ha reconocido el ministro de Economía a Sky News tras su discurso en el Parlamento. El Ejecutivo ha anunciado una subida del 10% del salario mínimo y del 8% de las pensiones, pero ha evitado tocar el impuesto de la renta o el de sucesiones, algo que ha sido interpretado como un acto de prudencia ante las malas previsiones de crecimiento que se han reducido a la mitad para los 2 próximos años. Y el presidente ruso Vladimir Putin ha pedido por primera vez buscar una solución para detener la tragedia de Ucrania, así lo ha dicho, en la última cumbre del G20. Era la primera vez que Putin defendía su posición en un foro internacional de relevancia. En este del G20 ha mostrado disposición al diálogo y ha subrayado la doble moral de Occidente, dice, en los conflictos de Gaza y Ucrania. Los líderes occidentales le responden que debe de retirar sus tropas. Victoria García. Vladimir Putin no acudió a las últimas 3 cumbres
del G20 en Italia, Indonesia y en septiembre pasado en la India. Pero en esta que es virtual y que organiza Nueva Delhi ha estado. Le hemos escuchado decir que lo que pasa en Ucrania es una tragedia y que hay que buscar vías para terminar con esa tragedia. Entiendo que la guerra, la muerte de personas, no puede no conmover. Y el golpe sangriento en Ucrania en el 2014 que desembocó en la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en el Donbass, eso no conmueve. Por supuesto que las acciones militares son siempre una tragedia para personas y familias concretas y para el país en general. Sin lugar a dudas hay que pensar en cómo detener esa tragedia. Y el resto del G20, sin la presencia del líder chino, se ha centrado en condenar la muerte de civiles en Gaza, el terrorismo de Hamás y pedir que llegue ayuda humanitaria a los palestinos, recuperar la solución de los dos estados como medida para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. Y mientras el gobierno finlandés ha cerrado 3 pasos fronterizos más con Rusia en respuesta a la llegada masiva de migrantes. Ya solo queda en funcionamiento uno de los 8 pasos que existen entre ambos países. Finlandia dice estar decepcionada y preocupada por la situación en la frontera y señala al Kremlin por permitir el ingreso de solicitantes de asilo que no cuentan con la documentación, dicen, en regla. Nos vamos hasta Castilla-La Mancha. En Toledo está Cristina López Huerta. Buenos días. Buenos días. Y en Euskadi, en Radio Bilbao, está Isabel León. Isabel, egunon. ¿Qué tal, egunon? Vamos a ver qué noticias traéis a este tramo del Hoy por Hoy. El robo, por ejemplo, Cristina, de unos pájaros que se presentaban a un concurso ornitológico. Sí, se estaba celebrando. Desaparecido. Bueno, los han robado, de hecho. Así es. En Alcázar de San Juan, el pasado fin de semana, los ladrones rompieron varias cancelas del recinto donde se estaba celebrando este concurso, como dices, y accedieron a la exposición para llevarse las aves en las propias jaulas. Otras las dejaron directamente tiradas por el suelo. La policía científica, que ya tomó huellas, está investigando el paradero de estos animales. En total, se habla de unas pérdidas de 10.000 euros. Desde la organización lamentan además haber perjudicado a los criadores que depositaron sus animales allí con toda la confianza. Sí, Antonio López es el presidente de la asociación organizadora, esto nos contaba. Tú fíjate lo que he llegado ya a pensar, digo, que me hubieran quitado a mí los pájaros, o sea, a mí o a cualquiera de los que estamos aquí, no a la gente de fuera. Nos sentimos doloridos por ese tema, porque decimos, bueno, que no perjudiquemos a la gente de fuera. O sea que, pero bueno, ha ocurrido así y es lo que hay. En total, nos contabas, han sustraído unos 40 pájaros entre jilgueros y agapornis, llegados de todos los puntos de España. Los canaricultores sospechan además que los ladrones son especialistas porque dejaron las especies de menor valor. Pues mira. Madonna, Isabel, que le hace un guiño al euskera, ¿cómo? Bueno, pues estamos echando al resto. Ha sido durante uno de sus conciertos en París. Usó el villancico popular vasco Virginia Gaztetxo bat zegoen sobre la anunciación de Gabriela la Virgen. Había una joven virgen, es la traducción textual de esa frase, bien, para introducir su mítico tema, Like a Prayer. Este era el momento. Me dejas muerta, ¿eh? Ella iba entrando, iban como unos monjes, iban entrando. Ella era uno de los monjes que aparecía en ese recorrido en el escenario. Y de fondo, como os digo, villancico en euskera. Es verdad que no es la primera vez que Madonna utiliza el euskera en un concierto. En 2012 subió al escenario a Calacan. La que canta es ella, chalaparta y todo, hecho el resto con este sagarrajo, así que bueno. ya van 2. Qué bueno, qué bueno. El GPS, que a veces te juega malas pasadas porque te lleva por caminos un poco complicados, Cristina, como un camionero que estuvo a punto de quedar ahí pillado, encajado en el casco histórico de Toledo. Sí, porque además los que conozcan Toledo ya saben que las callejuelas no son precisamente idóneas para un camión, ¿no? Pues este conductor, que además era extranjero, había puesto en su navegador San Bartolomé, porque claro, su destino era San Bartolomé de las Abiertas, que es un pueblo toledano, pero claro, fue conducido hasta la calle San Bartolomé de la capital. Afortunadamente, la policía local le detectó a tiempo, el vehículo lo inmovilizó, era un vehículo además, un camión articulado, imaginaros las grandes dimensiones, y le dio el alto cerca de la zona de las sinagogas. Julio Motas, el subinspector de la policía local. Se inicia un dispositivo para sacar el camión del casco en sentido contrario
y por ello el conductor finalmente es denunciado por no respetar una señal de prohibición y restricción. Y ya no me quiero imaginar lo que es sacar ese camión marcha atrás. Imagino, y además todo el dispositivo que tuvieron que parar el tráfico. Claro. Mucho cuidado siempre con los GPS. Exacto, pongan bien siempre la dirección y si ven que la cosa se complica, paren. No y sigan. Pregunten. Exacto, no sigan. El mejor GPS siempre es preguntar. Cristina, Isabel, gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que hoy es puro rock and roll, el de Tina Turner y Dolly Parton. Dani de la Fuente. Hoy queremos recomendarles rock y reivindicar a dos grandes mujeres en la historia de la música y del rock. Una es Dolly Parton, que a sus casi 78 años y con 6 décadas de carrera a sus espaldas nunca había sacado un disco de rock. Rockstar ha salido la semana pasada y son 30 clásicos del rock reinterpretados por ella y acompañada por grandes como Paul McCartney, Sting, Miley Cyrus, Steve Nicks o Elton John. Pero hay también temas propios porque la autora de I Will Always Love You no para de escribir y de componer. Este mundo en llamas es una crítica a los políticos que ningunean el cambio climático. La otra es la gran Tina Turner. Mañana sale Queen of Rock and Roll, 3 discos con sus mejores temas de rock. Ideal para revisitar a la artista fallecida este 2023 o descubrir su faceta más cañera. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.